Primera de Pedro 5:10. A ver, leamos todos juntos, fuerte y claro, de principio a fin, la palabra del Señor. Dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bendita sea la palabra del Señor. Tomen asiento. Muy bien, hemos estado estudiando este pasaje donde hemos visto ya en detalle que Dios nos llamó a su gloria eterna a través de Jesucristo. Nosotros hemos creído en Él, y de estar destituidos de la gloria de Dios, ahora hemos sido llamados a su gloria y tenemos la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Amén. Pero para eso no podemos entrar así como hemos venido. Entonces Dios nos tiene que perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y básicamente eso es que Dios pues nos va a ayudar a que nosotros cabemos y ahondemos poniendo por obra la palabra de Dios, para que pongamos nuestras bases sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que dice el capítulo 5, el versículo 10, tiene que ver con ir hacia abajo en nuestra vida espiritual, hacia abajo, digamos, en nuestra relación con Dios, ahondando y cavando a través de la obediencia, los mandamientos de Dios y de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Jesús dijo en la parábola que contó, o cuando dijo: ¿a quién lo compararé? Aquel que oye mi palabra y la obedece. Aquel hombre que cavó y ahondó y llegó hasta la roca y allí edificó su casa. Y el que no lo obedece es aquel que construyó su casa sobre la arena, ¿no? Entonces, y vino ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba fundada sobre la roca. ¿Y a quién le pasa eso? Al creyente que no se deja perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer por Dios. Y puedes pasarte años de cristiano y puedes haber recibido dones espirituales de hablar en lenguas y profetizar y echar fuera demonios e incluso hacer milagros, sanidades. Puedes haber recibido un ministerio y haber predicado el evangelio a muchas personas, pero si no has hecho la voluntad de Dios, si no cavaste y ahondaste para encontrar la roca y fundarte para que Dios te funde, entonces sencillamente cuando tengas que presentarte ante el tribunal de Cristo, pues no has edificado nada. O lo que tú crees haber edificado, en vez de haber edificado oro o plata, pues edificaste piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, y cualquiera de esas cosas no resisten el fuego. El fuego lo probará y cada uno recibirá su recompensa, ¿no? Y si no edificaste nada, bueno, no te pierdes, o sea, no te condenas al infierno porque eres hijo de Dios, pero pierdes la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Pierdes la oportunidad de habitar en el tabernáculo de Dios, de morar en su monte santo, como hemos visto en estos días de los 10 días de arrepentimiento, y todo por no darle importancia a lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que no nos vaya a pasar lo que les pasó a los convidados a las bodas. ¿Se acuerdan de la parábola de las bodas? Que fueron convidados algunos a las bodas y luego le dijeron: y bueno, ya están las bodas, así que vayan, ya mataron los toros, ya está la comida, ya está la fiesta lista, vayan. No, estoy ocupado en mi negocio, le compraba esto y estoy ocupado aquí, no, que tengo que hacer esto. Y al final el Señor se enojó y mandó traer a cojos, ciegos, ¿no? A todos que llenen su casa para las bodas. Y al final los convidados no participaron de las bodas porque no eran dignos, a pesar de haber tenido la preferencia y a pesar de haber sido invitados de manera especial, no participaron de las bodas. Entonces, que no nos pase lo mismo. Dígale al que está a su lado, que no te pase lo mismo.
Sí, por eso, para que Dios nos pueda perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, es decir, que empecemos a acabar a andar hasta llegar a conocer a Cristo verdaderamente, porque ya has creído en Jesucristo y lo has recibido como tu Señor y Salvador, pero no lo conoces. No lo conoces. Y ahí sucede lo mismo con amar a Dios. O sea, Dios nos manda que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ahora, nosotros amamos a Dios, sí, pero no todavía con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra alma, ni con toda nuestra mente, ni con todas nuestras fuerzas. Nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos conocido en algo a Jesucristo, pero todavía no lo conocemos como debemos conocerlo. Entonces, para que lo conozcamos, es que Dios, necesitamos que Él nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y dónde te tiene que establecer o sobre quién te va a establecer Dios? Sobre la roca, que es Cristo. Y para eso hay que padecer un poquito, y es necesario pues hacer nuestro devocional diario, es necesario congregar, es necesario diezmar, que son las 3 cosas básicas que Dios mandó, ¿no? Que ya les he explicado, les he enseñado en detalle hace varios años atrás y les he explicado a lo largo de estas enseñanzas que les voy dando. Entonces, y luego por supuesto ver qué hacer la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Como vimos el martes, la clave está en hacer la voluntad de Dios. Y puede que tú eches demonios, pero no hagas la voluntad de Dios. O sea, puede ser que hagas obras, ¿no? Profetices, hagas milagros, pero no hagas la voluntad de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Por eso Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les responderé: apartados de mí, ¿no? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Y esos hombres echaban fuera demonios, profetizaban y hacían milagros, pero no hacían la voluntad de Dios. Entonces hay que distinguir. Díganle que está a su lado: tú puedes profetizar, pero no necesariamente estás haciendo la voluntad de Dios. O sea, hay gente que profetiza, ¿no? Dios le da un mensaje, lo da, ¿no? Y a través del Espíritu, o tal vez predica, pero eso no significa que esté haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos hay que predican y no congregan? Yo me he encontrado a veces yendo en un taxi, ¿no? En un taxi, ahí en la parte del tablero, arriba del tablero, una Biblia abierta, ¿no? Y el taxista ahí manejando. Y le veo la Biblia, le pregunto: ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia va? Voy a tal iglesia. ¿Cuánto tiempo tú? Ya tengo como 20 años, 25 años de cristiano. Yo predico, salgo a diferentes lugares a predicar, me invitan, ¿no? ¿Y en qué iglesia congrega? Bueno, por ahora no estoy congregando, ¿no? Entonces, él predica, pero no congrega. Y así hay un montón de gente. Se predica y hay cosas que no hacen ellos. Entonces, ¿de qué te sirve predicar si es que tú no haces la voluntad de Dios? Porque será la voluntad de Dios que congreguemos. Es la voluntad de Dios que congreguemos. Entonces, si uno predica y no hace la voluntad de Dios congregando, entonces, ¿qué va a pasar? Podemos ganar 1000 almas, podemos llenar estadios, ¿no? Podemos hacer milagros, pero si no nos involucramos, digamos, en una iglesia, entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer la voluntad de Dios? Y así hay muchas otras cosas ya que a veces uno no hace, ¿no? Porque piensa: bueno, yo hago esto, yo echo fuera demonios, yo no necesito, ¿no? Y ya viven como sea, y poquito a poco van cayendo en cosas que no son nada gratas y agradables delante de Dios. Pero siguen echando fuera demonios, siguen haciendo milagros, siguen predicando, y entonces le puede pasar lo que hemos visto con Jesús,
que contó Jesús o que dice Jesús, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, y yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, para que no nos pase eso a nosotros tenemos que dejar que Dios nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, como haciendo nosotros la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Díganle al que está a su lado, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ahora, pero para poder hacer la voluntad de Dios y que Dios nos pueda perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, hay una serie de cosas que tenemos que desechar. Y a partir de hoy vamos a hablar de esto. Primera de Pedro, ahí mismo, el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. ¿Todos tienen la cita? Leamos entonces. Dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Ok, miren, para que Dios nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, como lo dice Pedro en el capítulo 5, el versículo 10, tenemos que hacer lo que dice aquí en el capítulo 2. Desechar, dice, ¿no? Comienza este versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, desead como niños recién nacidos. O sea, para que nosotros podamos ser perfeccionados por Dios, tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos desear la palabra de Dios. O sea, para nosotros, por ejemplo, leer la Biblia o hacer el devocional diario no es algo que debemos necesitar que estén detrás de nosotros diciéndonos, oye, ya hiciste tu devocional, no se olviden de hacer su devocional, a ver, hagan su devocional. No, o sea, un cristiano saludable desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Un cristiano saludable anhela hacer su devocional diario, o sea, orar, leer la Biblia. Es algo que lo desea, es como un niño. A un niño no tiene que estar diciendo, ya para que mames, ¿no? A un bebé, tienes que mamar. No, tú no tienes que estar recordando al niño que tiene que mamar. Lo que tú tienes que hacer es preparar la leche, el biberón, como le llamamos aquí en Perú, ¿no? El agüita, todo tienes que tenerlo listo para que cuando el niño pida la leche, o ya más o menos calculando, tú ya estés ahí con el agüita caliente y todo, ¿no? Para poder prepararle su lechecita y darle de mamar, porque los niños pues cuando son bebés maman creo que cada 2 horas, ¿no? Un par de onzas, una onza, un par de onzas van mamando hasta que ya van mamando un poco más, y cuando no está la leche, ¿has visto esos niños? Nosotros somos 12 en casa, ¿no? 12 hermanos, 8 que conmigo que los he visto ahí crecer. Entonces yo he tenido hermanos pequeños y soy el mayor de 8, ¿no? Entonces veía pues a uno de mis hermanitos o hermanitas que tenían hambre y se ponían a llorar, y mi mamá por allá, hijita, yo ahorita te preparo, ahí hablando y preparando, ya mi amor, y preparando ahí para endulzar, ¿no? Agitando el biberón y tanteando aquí que no esté muy caliente. Ay, está caliente, y enfriando ahí en una taza el biberón que esté a temperatura buena, y después le daba ¡pum! El biberón en la boca y cesaba de llorar, y dependiendo de la hambruna de cada uno, unos que maman, pero que van, si fuera el biberón de plástico lo hunden, ¿no?
si fuera de PEX, de ese plástico de PEX, lo hunden, ¿no? Entonces, ahí en una, y pues me acuerdo que mi mamá dice, pobrecito mijito, tenía hambre, ya se calmó, ya cuando me mamaba, se calmaba, ¿no? Y después, otra vez, esperar y darle, y no había que estar pues ahí, despertándolo para que mame, ¿no? Porque está saludable, ¿no? Me acuerdo un sobrinito mío que ahora está grande, pues también era bravo así, y cuando estaba pequeñito pues su bracito así con gordito, ¿no? Y mi papá le decía pues, ¿qué tienes acá? Un tarro de leche. Y acá otro tarro de leche, y aquí un tarro de leche, y acá una caja de leche, ¿no? Niños hasta hacen bromas con eso. O sea, saludable, come, no hay problema. Con un cristiano saludable pasa lo mismo. No hay que decirle que lea la Biblia, no hay que decirle que haga su devocional, no hay que presionarlo, caerle encima. No, ¿por qué? Porque está saludable. Entonces, si no tenemos ese deseo por la leche espiritual no adulterada, ya algo está mal, como cuando esos bebitos se enferman y no quiere comer, no quiere mamar, quiere dormir nomás, y ahí está todo débil. Entonces la mamá que ve a un niño así, un bebé así, se preocupa, dice, algo le pasa a mi hijo, ¿qué tiene? Lo llevan al médico, todo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros estamos así, o sea, sin ese deseo por la leche espiritual no adulterada. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos infectados, pues. Estamos mal, ¿no? Es como cuando un niñito está enfermo porque tiene alguna bacteria, o de repente le entró algún virus, o por ahí tal vez, no sé, tiene hongos, digo en su organismo, no en los dedos, en los pies, de las uñas, sino en su organismo ya, por una mala alimentación, o tal vez tiene parásitos, ¿no? Etcétera. Entonces no tiene apetito. Por ejemplo, hay muchachos, ya niñitos que caminan, que a veces tienen parásitos, no tienen apetito, ¿no? Entonces hay que desparasitarlo. Igual, hay que desechar esas cosas. Entonces, aquí Pedro dice en el versículo 1, porque toma la figura de un niño recién nacido, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, así como la leche hace crecer a un bebé, la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios, nos hace crecer a nosotros, ¿no? Pero hay que desearla, hay que alimentarse de ella. Y una manifestación de eso es hacer la voluntad de Dios. Algunos dicen, no me nace hacer la voluntad de Dios, ¿no? Les contaba que un hermano de otra congregación que tuve la oportunidad de encontrarme con él, me preguntaba acerca del diezmo, ¿no? Ya tiene años, y en cierto modo su pregunta iba más o menos como para que yo le diga que si él no sentía dar, que no dé, ¿no? Porque la Biblia, él dice, me sacó el pasaje que dice, pero la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, ¿no? O sea, y que uno no tiene que dar por necesidad, sino con alegría. Y la verdad que a mí no me nace dar, ¿no? O sea, no siento esa necesidad. Y no estaré haciendo mal si doy sin alegría. ¿O es mejor que no dé? ¿Qué me dice usted? Bueno, lo que dice la Biblia. La Biblia dice, indefectiblemente diezmarás. O sea, más allá de lo que sientas o no sientas, estés alegre o no. Imagínate, si le damos ese chance, si Dios le hubiera dado ese chance a los israelitas, pues nadie va a diezmar, porque ¿quién tiene alegría de desprenderse de 100 sacos de trigo? ¿No? Llevar 2, 3 vacas o 3 terneros, y dependiendo de la cantidad de ganado que uno tenía, no sé, si tenía 1000 cabezas de ganado, llevar 100 terneros de diezmo, ¿quién se alegra? Salvo que, por supuesto, esté saludable espiritualmente y entienda, ¿no? Como por ejemplo Salomón, ¿se acuerdan Salomón? ¿Cuántos holocaustos ofreció? 1000. ¿Se da cuenta? Y no le dolió, y él no sufría.
Estaba saludable, estaba bien en ese entonces, no sufría, debo de tener que quemar 1000 toros, ay, no sufría. Pero cuando tú no estás saludable, entonces te cuesta diezmar, te cuesta ofrendar, te cuesta leer la Biblia, hacer tu devocional diario, es una tortura, ¿no? Congregar es otro tema. ¿Por qué? No estamos saludables. Entonces, para eso, aquí el apóstol Pedro dice, desechando. Díganme que está a su lado, desechando. Y hoy vamos a enfocarnos en esa palabra, desechar, ¿no? Desechar. Nosotros tenemos que desechar la malicia, ¿qué más? El engaño, la hipocresía, la envidia y toda la distracción. Eso. ¿Por qué? Esos son como bacterias, virus, parásitos, hongos en tu, en tu vida espiritual que no te permiten desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. O sea, que no te permiten desear lo que debe ser natural para ti. O sea, la malicia, el engaño, ¿no es cierto?, la hipocresía, las envidias, las distracciones, no te permiten, hacer lo que por naturaleza, como hijo de Dios, tú debieras hacer. Porque, vuelvo a repetir, un niño recién nacido, cuando nace saludable, no hay que estar detrás de él para quemarme, ni hay que estar poniéndole, no. ¿Ha visto esos videos? Yo he visto unos videos de cuando las mujeres han dado a luz, ¿no? Han dado a luz y les ponen su bebé en el pecho, ¿no? El seno está descubierto porque el propósito de eso es que el niño busque la teta de su mamá y mami, ¿no? Y entonces el niñito está con sus ojitos cerrados, todavía está así como tanteando en el pecho de su mamá, y tanteando y acercándose hasta que encuentra el pezón. Una vez que encuentra el pezón, ahí se prende y comienza a mamar. Niño saludable. ¿Sí? Y mama, y pues el seno de la mamá está lleno de leche, ¿no? Recién ha dado luz y es bueno que mame esa primera leche porque es el calostro también, que es un concentrado ahí que los mamíferos tienen siempre para sus crías, ¿no? Esa primera amamantada es extraordinaria y recibe pues ahí todos los nutrientes que lo van a ayudar en su desarrollo. Entonces un bebé saludable lo ponen ahí, el doctor la ponía en el pecho de su mamá y el niño buscaba con sus ojitos cerrados el seno, y una vez que encontraba se prendía ahí y mamaba y todos celebraban, los doctores, la mamá, todo. Eso es la naturaleza. Entonces pero ¿qué hubiera pasado si ese niño está con bacterias o algún virus, ¿no? Alguna enfermedad? Pues no va a tener ganas de buscar, no va a tener apetito. Igual nos pasa a nosotros si es que estamos con esta malicia, engaño, hipocresía, envidias y distracción. Si tú estás infectado con esto, entonces no vas a tener ganas, no vas a desear. Por eso dice desechando, o sea, lo tenemos que desechar. En otras palabras, es como cuando a un niño le encuentran algo, le ponen antibiótico para matar esa bacteria y que el niño pueda recuperarse, ¿no? O le dan un tratamiento de acuerdo a lo que él tenga según los análisis de sangre, y una vez que eliminaron esa infección o ese problema, entonces el niño comienza a alimentarse normalmente. Entonces aquí es igual. Desechar significa, esta palabra griega, apokitemi, ¿no? Significa quitarse o despojarse de algo, ¿no? Y descartarlo, o sea, y generalmente se usa de la ropa. O sea, uno se quita la ropa, ¿no? Te despojas de ella y la descartas. Claro, uno con la ropa no hace eso. ¿Cuándo hace eso uno con la ropa? Bueno, cuando está asquerosa, cuando ya, no sé, te cayó algo que no, pues ya tú dices, ¿para qué la voy a lavar? O cuando tú ves por ahí una persona, por ejemplo un loco, que está con una ropa que la tiene, pues no sé, 6 meses, 1 año, nunca la lavó, y está llena de
de barro ahí, y su cabello también está así hecho, parece rasta, pero con barro ahí, ¿no? Entonces está todo un asco, ahí se ha orinado, se ha hecho popó, pues no vas a quitarle esa ropa y la vas a lavar. ¿Qué tienes que hacer? Despojarlo de eso, ¿no? Y en esta palabra griega implica quitársela y descartarla, la botas. Y ese es el estado, digamos, de nuestro viejo hombre cuando venimos al Señor. O sea, no podemos, dígale al que está a su lado, no podemos lavar esa ropa. Dígale al del otro lado, no se puede lavar la ropa del viejo hombre. No, lo que tienes que hacer es sacarte, desechar, o sea, quitar, despojarte esa ropa y descartarla. Y eso representa la conducta, nuestro comportamiento. Dígale que está a su lado, la vestimenta en la Escritura representa nuestra conducta, nuestro comportamiento. Entonces, nosotros, cuando dice el apóstol Pedro que debemos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las distracciones, está diciendo que debemos quitarlas de nosotros, despojarnos de ella como si fuera una ropa de loco que tenemos allí y descartarla, no lavarla, porque eso no tiene solución. Y representa el acto de dejar una conducta o nuestras conductas malas y pecaminosas. Díganle que está a su lado, despojarse representa el acto de dejar nuestras conductas malas y pecaminosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que dejar esas conductas malas y pecaminosas con las cuales hemos venido. ¿Amén o no? Porque todos hemos pecado y todos venimos con una carga pecaminosa delante de Dios, habituados al mal, habituados a ciertos pecados. Por ejemplo, hay algunos que a lo largo de su vida antes de ser creyentes han sido mentirosos profesionales, ¿no? Y ahora son cristianos y siguen siendo mentirosos y a veces hasta profesionales, ¿no? Le preguntas por qué no vino, te mete cualquier cuento chino, ¿no? Le preguntas algo o siempre te está mintiendo. Siempre lo primero que sale de la boca es la mentira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. Ahora, todo esto, desechar, o sea, quitarnos y despojarnos de esos comportamientos, de esas conductas pecaminosas y descartarlas definitivamente, para tener otra idea, es como cuando nosotros compramos una pollada. Usted compra una pollada, ¿en qué le dan la pollada? En un plato descartable le llaman, ¿no? O desechable. Ahí te lo dan. Ahora, tú te comes la pollada. ¿Y qué haces con ese depósito, ese plato con el que te dieron la pollada? A la basura. A la basura. ¿Por qué? Ya no sirve. Ya no sirve. Entonces, les pongo este ejemplo para tener una idea. Cuando el apóstol Pedro dice desechando, está diciendo despojándose uno, quitándose, despojando y descartarlo, desecharlo. Así como cuando hacemos la mistura y le servimos también en platos descartables y luego el que come, ahí tenemos bolsas al costado donde botan ahí los platos, los vasos, los tenedores, las cucharas plásticas que se les da, lo botan allí, las botellas de plástico en las cuales se bebió el refresco, se bota ahí, ¿por qué? Son desechables. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestras conductas, con nuestro comportamientos pecaminosos. ¿Amén o no? ¿Para qué? Para poder desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Y de esa manera entonces vamos a poder ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, y vamos a ir primero hacia abajo y luego hacia arriba. Primero hacia abajo para fundarnos sobre Cristo y luego hacia arriba, como ya les he explicado. Ahora, ¿qué implica desechar? ¿No? Implica primero
aborrecer y abominar activamente todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. ¿Están aquí? ¿Qué implica desechar? Aborrecer y abominar activamente todo aquello que se oponga a la voluntad de Dios. Tú tienes que, por eso que se necesita leer la Biblia todos los días, para que conozcas la voluntad de Dios, porque si no la sabes, como escribió un hermano uno de estos días, me compartió un video donde algunos pastores hablan algunas cosas erróneamente, ¿no? Y el hermano me compartió ese video y dijo: pastor, mire lo que dicen estos pastores, ¿no? Y me agradeció, le agradezco por la enseñanza, porque antes yo le decía amén a todos, ¿no? O sea, yo antes le decía amén a todo, pero ahora con las enseñanzas que usted nos está dando, ya me puedo dar cuenta que siendo pastores, ¿en qué están equivocados, no? Más o menos ese era el tenor de lo que él me escribió. Y sí, es así. O sea, ¿cómo puedes conocer la voluntad de Dios si no lees la palabra de Dios? No hay manera. Y vas a estar dependiendo siempre de otros. Y si el otro se equivoca, tú te vas a equivocar también. Entonces, por eso es importante leer nosotros mismos la palabra de Dios, hacer nuestro devocional diario. Entonces, desechar implica primero aborrecer y abominar activamente todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Tener aversión, rechazo o repugnancia frente al pecado. O sea, el pecado es algo que nosotros debemos repugnar, ¿no? Es algo que nosotros debemos rechazar. Es algo a lo cual le debemos tener asco. Díganle al que está a su lado: al pecado le debemos tener asco. ¿Se da cuenta cuando alguien le tiene asco? A veces hay gente que le tiene asco, no sé, a cosas comibles, ¿no? Pero hay gente que le tiene asco al ajo. O sea, el olor del ajo. Otros que le tienen asco al pescado, el olor del pescado, ¿no? Y algunos hacen arcada. ¿Saben lo que son arcadas, no? Después, ¿no? Entonces, eso es lo que implica desechar. O sea, para desechar tienes que tenerle asco al pecado. Si no le tienes asco al pecado, entonces ¿qué va a pasar? Aunque sea abominable y asqueroso, te lo vas a comer. Hay un enlatado que les gusta los suecos en Suecia. No sé si usted ha visto, es que tiene un enlatado, ha visto en las noticias, ¿no? Por ahí un documental, que es un pescado que apesta podrido, ¿no? Y ellos se lo comen riquísimo. Y otras personas, por ejemplo peruanos o de otros lugares que han querido comer, no han podido comer eso, porque le sacan, o sea, destapan la lata como un atún así, y el olor que sale te va a hacer el estómago. Es algo, pero dicen ellos, no lo he olido ni quiero tampoco leerlo, ¿no? Pero, o sea, dicen que huele muy fuerte, pero eso sí, dicen que es muy nutritivo, muy bueno, por eso lo comen también, ¿no? O sea, huele mal, pero es muy nutritivo. En este caso, el pecado no es nada nutritivo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que nosotros debemos tener esa aversión por el pecado, ese rechazo hacia el pecado, ¿no? Y no es una locura, él dice: pero pastor, para rechazar el pecado, hay pecados que atraen. Sí, porque uno está enfermo. Es como, por ejemplo, si uno está con diabetes, ¿por qué se enfermó de diabetes? Porque le gusta mucho el dulce. Ahora, el dulce, claro, tiene un buen sabor, ¿no? No es feo su sabor, pero uno le dio diabetes porque le gusta mucho el dulce. Pero pregunta, ¿el dulce le hace daño o no le hace daño?
le hace daño. ¿Qué debería tener el enfermo de diabetes hacia el dulce? Rechazo, aversión, repugnancia, ¿no? Pero no, más bien, ¿qué pasa? Lo atrae, le gusta. ¿Ah? Se va y se toma escondidita su gaseosita antes de que me vea la tóxica, ¿no? Antes de que me vean mis hijos, sale por ahí, ya vengo, ¿dónde vas? Voy a traer al nieto. Ay, anda, se va a traer al nieto. El nieto se va a tomar su gaseosa por ahí, se va a comer los chocolates que no puede comer en casa, ¿no? Y le hace mal, pero le gusta. Con el pecado nos pasa lo mismo. Dígale que está a su lado, somos como los diabéticos con el pecado. ¿Ah? O sea, nos hace mal el pecado, pero nos gusta, ¿no? Nos las arreglamos para pecar, ¿eh? Nos las arreglamos. A veces Dios nos quiere librar, pero como estamos ahí con esa adicción, entonces nosotros mismos buscamos que pecar. A veces hasta Dios es tan bueno que usa gente a nuestro alrededor, ¿no? A veces me han contado hermanos, ¿no?, que por ejemplo han estado en las drogas y están con esa angustia de querer volver a fumar, aunque ya Dios los liberó, y se van a meter ahí. Dice que sus amigos dicen: oye, ándate ya, ándate aquí, tú ya no estás, pero déjanos a nosotros, ándate. Y dice: pastor, ¿cómo es Dios? Dios es tan bueno que me tuve que ir. O sea, él había ido para que lo inviten, ¿no? Y lo botaron de ahí. Ándate, no, vete. Lo botaron, la misericordia de Dios. Pero a veces somos así. O sea, tal cosa nos hace daño, el pecado nos hace daño, tenemos esa debilidad y nosotros mismos nos entregamos a la boca del lobo. ¿Por qué? Porque no estamos bien. Entonces, desechar implica aborrecer y abominar activamente. O sea, no de la boca para afuera, no como Eva, que le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, le dijo la serpiente. Y Eva dijo: Dios nos ha dicho que no comamos ni que lo toquemos. Pero eso era de la boca para afuera, porque dentro de ella le picaba la curiosidad. Entonces la serpiente comenzó a hablarle, y después que había dicho ni la toquemos, ¿qué hizo? La arrancó el fruto y se lo comió. Entonces a veces somos así, ¿no? A veces somos así nosotros. Y a Eva le pasó, imagínense a nosotros, que ya el pecado está en nosotros. Ahora, entonces, aborrecer y abominar activamente todo aquello que se opone a la voluntad de Dios significa tener aversión, rechazo o repugnancia frente al pecado. Y sería lindo llegar aquí, a este punto, a este nivel, como en el Salmo 119. A ver, vayan al Salmo 119, el versículo 163. Salmo 119, versículo 163. ¿Lo tienen? Salmo 119, versículo 163. A ver, lean fuerte, a la voz de 3. 1, 2, 3. Ajá. No estoy inventando nada cuando les digo que hay que aborrecer y abominar activamente todo aquello que se oponga a la voluntad de Dios. Es algo que se ve en la Biblia. Y aquí el salmista dice: la mentira aborrezco y abomino. Y no estamos hablando de aquellos que dicen: no me gusta que me mientan. Tú sabes que no me gusta que me mientan, ¿por qué me mientes? Y luego ellos están mintiendo. Aquí el salmista no dice que él aborrece o abomina que le mientan. Él dice la mentira. ¿Y eso qué significa? Que él no le gusta mentir. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Dígame que está a su lado: se puede aborrecer y abominar activamente el pecado. Se puede. Pero por supuesto, es un proceso. Amén. Es un proceso. Es un proceso. No vamos a llegar de la noche a la mañana. En unas cosas puede que sea inmediato, sobre todo cuando ha sido algo que nos ha hecho mucho daño, ¿no?
ya podemos abominarlo de inmediato. Otras veces no, a pesar del daño que nos ha hecho, por la adicción que ya tenemos, y a veces hasta están comprometidos espíritus malos. Entonces, de ninguna manera, humanamente hablando, podemos dejar. Ya tendría que Dios ayudarnos con el poder de su espíritu. Pero la idea de desechar es, de desechar es llegar a aborrecer y abominar activamente todo lo que va en contra de la palabra o de la voluntad de Dios. Y el salmista decía: la mentira aborrezco y abomino. ¿Y qué más? Tu ley amo. ¿Sabe? Usted no puede, o nosotros, ninguno de nosotros podría o puede amar la ley de Dios si no aborrece y abomina el pecado. Es imposible. Amén. Si no llegamos al punto de aborrecer y abominar el pecado, no vamos a amar la ley de Dios. Jesús dijo: no se puede servir a dos señores. No se puede. Porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Nosotros debemos amar la ley de Dios y aborrecer el pecado. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Pero es necesario primero aborrecer y abominar el pecado para poder amar la ley de Dios. Si no rechazamos el pecado, eso no va a suceder. Ahora, para poder llegar a abominar el pecado hay que rechazarlo. Les pongo un ejemplo con el diabético que les puse, ¿no? Uno tiene diabetes y quieres curarte de la diabetes y quieres, ya te diste cuenta que el dulce no te conviene, sin embargo te gusta, pero tú quieres dejarlo. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a rechazarlo, y rechazarlo. Y después vas siendo libre de esa adicción. Entonces, aquí con el pecado es igual. Es igual. Y claro, una vez que tú comienzas a rechazar, el Espíritu de Dios obra y Él actúa en ti y te libera de ese gusto por el pecado. Entonces, esto es muy importante. Esto nos lleva a lo segundo, ¿no? A lo segundo, que es en el versículo 1 de Pedro, capítulo 1, vamos. Lo segundo sería no conformarnos a los deseos pecaminosos que teníamos desde antes de ser cristianos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Miren lo que tiene allí, lo que dice ahí, perdón. 1 de Pedro 1, 14, ¿lo tienen? A ver, lean fuerte por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Miren lo que dice, como hijos obedientes. O sea, un hijo obediente es un hijo que hace la voluntad de su padre. Amén. En nuestro caso, un cristiano obediente es un cristiano que hace la voluntad de Dios. Amén. Y Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando no conocías a Dios, ¿no? O cuando, por ejemplo, un diabético no conocía el daño que le hacía el azúcar. Después ya lo conoce, pero le cuesta dejar, pero ya vas entendiendo y vas dejando, vas haciendo el esfuerzo y vas viendo los resultados, te vas mejorando y esos resultados te van incentivando a seguir dejando el dulce. En mi caso, ¿no? Yo no soy diabético, pero sí, con el tema de la pandemia, pues estamos encerrados en casa y todo eso, ¿no? Y bueno, ya que se prepara una cosita y otra cosita, y ya pues a veces lo más rápido un quequito para un dulcito, ¿no? Y ya me engordé, me dio una inflación, y al final empecé a hacer resistencia a la insulina, ¿no? Empecé a hacer resistencia a la insulina, me fui ya cuando pasó la pandemia, todo, me llamaron al médico para hacerme mi chequeo y mi glucosa estaba 107, ¿no?
110, entonces los médicos ya me querían calificar de diabético, prediabético. Mi presión se subió un poco, ¿no? Entonces me sacaron análisis, estaba mi insulina, la resistencia a la insulina elevada, tenía resistencia a la insulina, me habían salido esas cositas que salen aquí en el cuello, aquí en la cara, ¿no? Como carnecita, no me acuerdo el nombre, siempre me olvido ese nombre, ¿no? Le dicen comúnmente, le dicen verruguitas, pero no son verruguitas, ¿no? Acrocordones, eso, acrocordones, ¿no? Y entonces te empiezan a salir esas cosas. Si tú tienes acrocordones, así como pedacitos de grasa, trocitos de carnecita por acá, estás haciendo resistencia a la insulina. Si tus axilas están oscuras, diferente al color de tu piel, estás haciendo resistencia a la insulina. Y me acuerdo que me levantaba para echarme el desodorante y parecía, no, eso era oscurito, pero estaba más oscuro ahí, ¿no? Entonces las axilas oscuras por aquí, esta partecita de acá, oscuras, esta parte del cuello, por ejemplo, hay uno que tiene el cuello oscurito acá, ¿no? Y piensan que es sucio. No, eso no es sucio, es porque estás haciendo resistencia a la insulina, por eso está así negrito, está, ¿no? Entonces, ¿y por qué es lo que tienes que hacer? No tienes que tomar metformina ni nada de esos medicamentos, lo que tienes que hacer es empezar a dejar, o sea, digamos, desechar algunos alimentos. Dejar de comer arroz, tuve que dejar de comer arroz, dejar de comer papa, choclo. Hasta ahora no como arroz, ¿no? Solamente a veces los domingos o de vez en cuando, pero arroz no como. Ya, por ejemplo, el último chequeo que me han hecho, mi glucosa está en 97, ya voy bien, ¿no? Igual, otras variables están bien. La presión me había subido, me empezó a doler la cabeza, me puse mal, necesitaba descansar, no estaba descansando bien y aparte necesitaba dejar algunos alimentos, lo dejé. Ahora mi presión está 11 y pico, o sea 110, 100 y tanto, ¿no? Entonces, y todo es con alimentación, ¿no? Me dan para la pastilla para la presión, pero no la tomo. Y sin pastilla para la presión, he regularizado mi presión. Con esto no estoy diciendo que deje usted su pastilla, depende de cada uno, ¿no? Pero estoy contando mi experiencia. Entonces, muchas veces nosotros estamos mal o nos enfermamos porque pues comemos desordenadamente. Y lo único que tenemos que hacer es desechar algunas cosas. Dulce, no tomo. Y ya café lo tomo sin dulce, tomo manzanilla o agua de canela, con clavo de olor, sin dulce, ya me acostumbré. A veces por ahí, uno que otro domingo, me preparan mi avena con leche que me gusta, eso sí lo tomo dulcecito, porque, ¿no? Entonces, pero, y así, ¿no? Y algunas cosas que a cada fin de semana que comemos acá de lo que se prepara aquí en la iglesia, ¿no? Entonces, pero, y con esos cuidados, ¿no? Entonces se me ha ido normalizando, ¿no? Después también he estado con el ácido úrico alto, y les comparto para que ustedes sepan, porque a veces a lo mejor alguien puede estar pasando así, y después te dan una uloropinol, creo que se llama el medicamento, que tampoco lo he tomado. Mi ácido úrico está 8.8, 8.9, lo normal es 7, meses en ese plan, y hasta que me remojé los pies en agua caliente hasta donde se pueda resistir con sal, y ya me estaba doliendo nuevamente. No sé si algunos notaron que me caminaba pisando medio así, ¿no? Porque ya me estaba doliendo nuevamente el pie, esta vez el pie izquierdo, y entonces lo remojé en agua con sal. Compré un lavatorio así de acero inoxidable, agua con sal, un cuarto de sal en lo que entre ahí de agua. Ahí pongo mis pies, unos 20 minutos, agua caliente hasta donde resista. 3 veces hice eso. Me fui justo antes de que me saquen los análisis últimos que me he hecho en septiembre. Me fui a sacar, me sacaban análisis de sangre, de orina para ver eso. Regresé por la cita, 7.45 mi ácido úrico.
con remojarme los pies en agua y sal. Si alguien tiene ácido úrico, tiene artritis, artrosis, hágalo así, porque hay cosas que necesitamos desechar. Con el agua caliente se te abren los poros, la sal, la cantidad de sal que tiene el agua va a jalar tu ácido úrico, un montón de ácidos que te afectan, los jala de tu cuerpo y se te va, ¿no? Eso le llaman diálisis subcutánea, porque uno que está enfermo del riñón se puede hacer hasta acá, se mete en un tanque, no sé, con agua caliente y sal, 1 kilo de sal en 100 litros, 2 kilos de sal en 100 litros de agua, te metes ahí, te va a jalar toditito. Hasta los que tienen tumores de cáncer dicen que es bueno que se hagan eso, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que necesitamos, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Medicamento, pastilla aquí, pastilla acá, todo es pastilla, todo es pastilla, todo es pastilla, todo es pastilla. Y a veces espiritualmente hablando hacemos lo mismo. O sea, no vamos a resolver el asunto, no vamos a la raíz del asunto, ¿no? ¿Qué queremos? Una pastillita, queremos una cosita, queremos otra cosita, queremos por ahí escuchar que alguien nos hable, queremos, no sé, ahí agarramos un podcast, escuchamos diariamente que nos mandan ahí un mensaje. ¿Y cuándo vas a desechar lo que tienes que desechar? La clave es desechar. Esa es la clave. Como cuando uno necesita dejar de comer arroz, necesita dejar la papa, aunque te encante, necesitas dejar el choclo, necesitas dejar el pan, ¿no? O buscar qué comer en su reemplazo, en vez del pan, o buscar pan de masa madre, que es más saludable, no sé. Entonces, uno tiene que ingeniárselas, ¿no? Tiene que ingeniárselas. Y se van viendo luego los resultados. Y Dios te va dando salidas en eso, porque yo oraba, Padre mío, ¿cómo hago? No quiero tomar ese medicamento, no quiero tomar aquello, ayúdame. Y Dios te va a mostrar, te va dando salidas. Por ahí alguien escucha, por ahí ves en un video que empiezan a hablar de esto, comienzas a investigar y te das cuenta que tienen razón. Y te acuerdas que a veces, porque antiguamente pues, así hacían esas cosas, remojarse los pies en agua y sal, ¿no? Entonces, y uno ve que no estaban locos, ni era superstición, sino que ciencia, porque eso le llaman osmosis, ¿no? Eso es algo que se llama osmosis. Entonces, eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en nuestra relación con Dios, desechar. Lo vas desechando y vas después aborreciendo, abominando, ¿no? No, y tal cosa, no, gracias, yo no. Igual que le gustaba el trago, primero ahí se vivía por tomar, luego cuando ya vienes a Cristo, Cristo te libera, te dicen una chelita, no tomo. Ya dice firme, no tomo. Soy cristiano, no hay problema, ¿no? Pero cuando no estás firme, no estás libre, te pones ahí como para que te digan salud. ¿Ah? Sí, pues, eso es lo que le pasa a varios cristianos que tienen esa debilidad. Se ponen ahí para que le digan salud y a veces lo cuentean. Lo cuentean, y este no toma, y se lo cuentean y se quedó ahí con las ganas de agarrar la botella, ¿no? Entonces, hay que aborrecer y abominar activamente todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Y segundo, no hay que conformarse con los deseos que teníamos antes de ser cristianos. Esto es muy importante. Hemos venido con un montón de deseos pecaminosos, todos. Dígame que está a su lado, todos. Y Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, o sea, cuando no conocías al Señor. Significa que ya no debemos ser los mismos de antes. Dígale que está a su lado, no debe ser el mismo de antes. Sí, nosotros debemos cambiar y no seguir pecando como antes. Los malos deseos que teníamos antes ya no nos deben dominar, ya no son nuestro molde. Nosotros no tenemos que amoldarnos a ellos, tenemos que desechar esas cosas, y eso es lo que tenemos que hacer. Y claro, la forma de cambiar no es que vamos a cambiar la vieja naturaleza, no, a la vieja naturaleza la tenemos que hacer morir, la tenemos que desechar, ¿ya? Porque la vieja naturaleza no puede cambiar, no puede cambiar. Ahora, lo tercero que implica desechar es abstenerse, privarse y evitar satisfacer los deseos carnales. Ahí tienes que luchar. Como cuando a alguien le gusta el azúcar y pues, dicen, tu glucosa está muy alta. Ya, no sé, te ha dado, ¿cómo se llama cuando los nervios, te afectan los nervios ya?
Eso es neuropatía, ya te da neuropatía, ya la glucosa está en tus nervios, ya. Dice que la glucosa en el cerebro es el Alzheimer. O sea, las personas que sufren de Alzheimer es porque ya tienen mucha glucosa en el cerebro, ¿no? Mucho dulce, ¿no? Entonces, hay que cuidarse de eso. Entonces, acá hablando del pecado, hay que abstenerse, privarse y evitar satisfacer los deseos carnales. Primera de Pedro, el capítulo 2, no pierdan Primera de Pedro porque vamos a estar volviendo ahí. Ahora vamos al capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 11. Primera de Pedro 2:11. ¿Lo tienen? Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Te das cuenta? O sea, para desechar, ¿no? Desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones. Nosotros tenemos que abstenernos. Díganme que está a su lado: tienes que abstenerte de los deseos carnales. O sea, no vayas al ritmo de tus gustos, de tus deseos. A veces nosotros vamos al ritmo: deseo tal cosa, lo hago, ¿no? Quiero tal cosa, lo hago. Y aquí hay que tener cuidado con los pequeños. A veces los padres cometen el error de que todo lo que sus hijos quieren se lo hacen, le dan. A veces es importante que aprendan a tener dominio propio y que entiendan que no todo lo que desean les conviene. Díganle que está a su lado: no todo lo que deseamos nos conviene, ¿no? No todo lo que uno desea le conviene. Entonces uno por eso tiene que ayudarle a sus hijos criándolos de esa manera, porque si no luego pues no va a poder abstenerse. Abstenerse implica tener dominio propio. Abstenerse es privarse de algo, evitar satisfacer, en este caso, los deseos carnales. Hay cristianos que son esclavos de sus deseos carnales. Desean hacer tal cosa y ahí se van, simplemente. Desean hacer otra cosa, lo hacen. No distinguen si es malo, o saben en el fondo a veces que está mal, y se esconden para hacer sus cochinaditas. Se cuidan del pastor, se cuidan del hermano, el soplón y chismoso, no lo vaya a ver y le vaya a decir luego al pastor. No, o sea, tú no tienes que llegar a ese punto, ¿no? Acá el apóstol Pedro dice: amados, yo os ruego como extranjeros y advenedizos. Acá toma otra figura. Primero dijo como hijos obedientes, ¿no? No os conforméis a este siglo. Y ahora dice como extranjeros y peregrinos. O sea, como que no somos de este mundo y como que esos deseos carnales no son nuestros, en realidad no son para nosotros. Cuando estábamos en el mundo, bueno, ya Dios nos perdonó, pero ahora tú eres hijo de Dios, ya no es para ti. Díganme que está a su lado: esos deseos carnales ya no son para ti. Entonces uno tiene que abstenerse, es decir, privarse de satisfacer esos deseos, evitar satisfacer esos deseos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice, porque ¿sabe qué? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Sí, queremos agradar a Dios, pero que no se quede solamente en un querer, en un deseo. Hay que buscar de lograrlo. Es como alguien que tiene la glucosa alta y quisiera estar saludable, ya no quiere que se le adormezca la pierna, que le duelen los huesos, los músculos, qué sé yo, ¿no? Ya no quieren estar que apenas prueba algo de dulce le duele la cabeza y se marea o se le sube la presión. Pues tiene que abstenerse, ¿ya? Para llegar a ese punto. Ahora, ya no debemos satisfacer entonces nuestros deseos pecaminosos. En Gálatas, vayan a Gálatas capítulo 5, el versículo 16, a ver rápido para avanzar, Gálatas 5, 16. ¿Lo tienen? Gálatas 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, para no satisfacer los deseos de la carne hay que andar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo.
Hay que obedecer al Espíritu Santo cuando nos dice no, cuando ahí en nuestro corazón nos está tincando dentro de nosotros para que escapemos de ese lugar. Hay que hacerle caso. En cuarto lugar, hay que mantener buena nuestra manera de vivir. Eso es importante. No solamente cuestión de evitar. ¿Qué pasaría si un diabético, por ejemplo, le gusta bastante arroz, ¿no? Y le quitas el arroz? Si la mayor parte del plato es arroz, una carnecita de este tamaño, pues le dan la carnecita de este tamaño, y encima que los médicos le dicen que los diabéticos no coman carne, creo les dicen, ¿no? Eso es lo peor que le puedan hacer, no deje de comer carne, ¿no? Entonces, te da un pedacito de carne o pollo, ¿qué te vas a llenar ahí? No te llenas. Entonces, hay que abstenerse, pero a la vez hay que buscar que llenarse. ¿Amén o no? O sea, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Yo en el desayuno no como pan, me tengo que comer como 3 huevos para llenarme. Si me como un huevito se me va a quedar en la boca el estómago. Entonces, mi esposa sancocha huevos, unos 3 o 4 creo, 7 minutitos lo pone, hierve el agua, le doy eso para que usted también se alimente saludable. Hierve el agua, una vez que esté bien hervida, 7 minutos con cronómetro, sale su yemita suavecita, no es seco, ¿verdad? Cuando come seco, ¿no? Y es agradable, le echa su salsita, no hay que tenerle miedo a la sal, le echa su sal. Comiendo sal se me ha bajado la presión. Ese es otro cuento de que la sal te sube la presión y tanta cosa, ¿no? Entonces, y me como 3, 4 huevos, ya me lleno. ¿Se da cuenta? Y es proteína. No comí pan, comí agua de canela ahí, listo. 3, 4 huevos, ese es mi desayuno. De vez en cuando me castigo, ¿no? Pero ese es mi desayuno. Normalmente 3 huevos, mi desayuno con agua de canela. Listo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque primero hay que abstenerse. Pero si te abstienes, y como el estómago te abstiene de comer arroz, la papa y lo dejas vacío, ¿qué va a pasar? Luego vas a sentir angustia, te va a dar hambre. Te comiste eso saludable que te dijeron que coma y te va a dar hambre. Y ahí vas a estar como los machos aguantándote el hambre, aguantándote hasta que después ya no aguantas y agarras y por ahí te comes todos los panes que encuentras y te comes otra cosa al final. Lo mismo que nada. Aquí es igualito, ¿no? Igualito es esto. Acá dice el versículo 12, perdón, 1 Pedro 2:12. Manteniendo buena. Perdón, estamos en Gálatas, ¿no? Gálatas 5:16. Dice, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, para poder abstenerte y no estar con la angustia ahí, tienes que andar en el Espíritu. Es decir, tienes que dejarte guiar por el Espíritu. Necesitas orar, leer la palabra de Dios y dejarte guiar por el Espíritu. Eso va a ser el balance para que tu abstención no te lleve a pecar. Como cuando alguien deja de comer algo que le gusta y pues tienes que llenar tu estómago con otras cosas, porque si no te vas a quedar de hambre y vas a angustiarte y vas a comer más de lo que comías normalmente, cosas que no te convienen. Entonces, y lo otro es mantener buena nuestra manera de vivir. ¿Les he dicho esa? Mantener buena nuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 12, dice, Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena nuestra manera de vivir, vuestra, ¿no? Vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, a la par que yo me abstengo, me dejo guiar por el Espíritu y tengo que empezar a practicar las buenas obras.
Eso es importante. Si yo solamente me abstengo de pecar y no practico las buenas obras, no hago lo que Dios dice, ¿no? Solo me abstengo, o sea, este es el pecado, me abstengo. Ahora, yo tengo que hacer acá, no hago. Ese es un grave error. Porque tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Voy a regresar al pecado. Tengo que abstenerme, pero tengo que ocuparme en las buenas obras. Y tengo que ocuparme en mantener buena mi manera de vivir. No puedes estar al centro, neutral. Oye, ya me abstuvo, me estoy absteniendo de pecar, pero comienza a hacer las buenas obras. No tengo tiempo, no puedo, pero ya estoy dejando. No, tarde o temprano vas a volver a caer. Entonces, para que haya balance y para que tengas fortaleza, tienes que andar en el Espíritu y empezar a hacer las buenas obras. Y cada vez te vas alejando más del pecado, más del pecado, más del pecado. Si tú solamente te quieres sostener, no vas a aguantar. No vas a aguantar. Esa es la tragedia de muchos creyentes. Otra más. ¿Qué más implica? Eliminar o hacer morir en forma decidida aquellas actitudes o comportamientos pecaminosos. Precisamente lo hacemos morir, como hemos visto, manteniendo buena nuestra manera de vivir. Pero vayan a Colosenses capítulo 3, el versículo 5, allí lo confirma. Colosenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 5. Colosenses 3, desde el 5 al 9, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo? ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Miren todo lo que dice, que debemos hacer morir. Luego dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y Pablo dice en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué debemos desechar estas cosas? Porque si no las desechas, vas a pecar. Y si pecas, la ira de Dios va a venir sobre ti. ¿Qué significa eso? Que vas a sufrir las consecuencias. Y eso no solamente se va a conseguir absteniéndose, sino que tienes que vivir en el Espíritu y mantener buena tu manera de vivir, haciendo las buenas obras que Dios te manda hacer. De esa manera te alejas del pecado. Dice el versículo 6 nuevamente, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Claro, te despojas del viejo hombre, de esa conducta pecaminosa, pero tienes que hacer algo, buenas obras, empezar a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Vayan a Romanos capítulo 8, a ver, avancen. Romanos capítulo 8, retrocedan ahí unos cuantos libros después de Colosenses. Romanos 8, 12, ¿lo tienen? Antes de Colosenses está Filipenses, antes Efesios, antes Gálatas, antes 2 Corintios, antes 1 Corintios y antes de 1 Corintios está Romanos. Romanos 8, 12 y 13 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Claro, por el Espíritu. ¿Cómo? Haciendo las buenas obras, empezando a practicar. Si te quedas al aire, en medio, simplemente absteniéndote, tarde o temprano vas a volver a caer, y esa no es la idea. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Te despojas del viejo hombre, te despojas
de lo que estamos viendo aquí, la malicia, que vamos a estudiarlo después, pero lo menciona Pedro, la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones, ¿no? Te despojas, pero tienes que vestirte también, como lo dice Colosenses el versículo 10, dice, y revestido, Colosenses 3:10. Estamos en Romanos, ¿no? Vuelvan al 3, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el versículo 10 dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces nosotros tenemos que despojarnos, ¿no? Despojarnos, desechar todas estas cosas y vestirnos del nuevo hombre, que son, digamos, cosas buenas, que vienen con cosas buenas. Y por último, no debemos proveer para esos deseos pecaminosos. Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, 14. ¿Lo tienen? A ver, Romanos 13, 14. Cuando lo tengan dicen amén. A ver, vean fuerte a la voz de 3. 1, 2, 3. Dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, tienes que desechar esa vieja conducta y tomar la nueva, ¿no es cierto? Y lo cual significa comportarse imitando el carácter y la vida de nuestro Señor Jesucristo, andando verdaderamente como Él anduvo, y luego dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Que no hay que estar pensando de antemano, haciendo planes que alimenten nuestros deseos carnales y nos lleven a pecar. No es que uno se ponga a planear pecar, a planificar pecar, que voy a pecar. No. ¿Qué planes haces con algunas cosas que tú dices, voy a hacer tal cosa? Y ahí no te das cuenta que estás proveyendo para tu carne, con esos planes que estás haciendo. No sé, voy a hacer tal cosa este día, me voy a ir a visitar a mis amigos, ¿no? Y de repente, por ejemplo, los famosos reencuentros, ¿no? Va a haber un reencuentro de mi promoción. No voy a encontrar con mis amigos de mi promoción, y ya tú los conoces como son, ya sabes que se ponen a tomar, que se ponen a bailar, ¿no? Y te llaman, Fidel, ¿sabes qué? Mira que ha venido fulano de tal sitio, que está acá, nuestro hermano ha venido de Alemania, que el otro ha venido de Francia, que el otro ha venido de aquí, para reunirnos. Y tú dices, bueno, ya también voy. Y ahí empieza luego a correr el trago, luego comienzan con las cosas. Entonces dice, no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis, o sea, no te metas. No hagas planes para estar en un lugar donde finalmente tu carne va a estar, digamos, vivite y coleando, donde va a salir todo lo que todavía tienes ahí por hacer morir y que no lo has hecho morir. Y de repente ahí con la presión de alrededor te pones a bailar ahí y te pones a hacer cosas que finalmente no convienen. Y luego te estás jalando los pelos, ¿por qué fui? Mejor no hubiera ido por aquí, por allá. Entonces, no proveáis, díganle que está a su lado, no proveáis para los deseos de la carne. No proveas. Eso significa, no hagas planes, ¿no? Digamos, con cosas que al final van a alimentar tu carne y te van a llevar a pecar. Si no desechamos estas cosas, estas conductas malas y pecaminosas, no podremos desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Si se constituirán en un impedimento para conseguir anhelar la palabra de Dios, nosotros debemos anhelar la palabra de Dios. En consecuencia, no podremos crecer,
porque no estaríamos dejando que Dios nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta es la razón por la cual muchos creyentes no desarrollan un interés genuino por las cosas de Dios. A veces uno dice, yo quisiera que me nazca, no me nace. Y hay algunos que están esperando a que les nazca para hacer algo. No. Eso es como que cuando tú estás enfermo y esperas a que te nazca comer. ¿Qué va a pasar? No te van a hacer comer porque estás enfermo. No te van a hacer comer. Ahora, pero si tú necesitas comer y estás enfermo, entonces tú entiendes y dices, no, tengo que comer. El médico dice, tienes que comer porque el tratamiento es fuerte. Y aunque no estés con ganas de comer, tienes que comer. Eso me pasaba a mí. A veces no tenía ganas de comer, pero tenía que comer. Y varios me han comentado, no, mi pastor, me acordé de usted que dice que usted hasta enfermo comía y como sea, y empezaba a comer, he tenido que comer, ya me estoy recuperando. Es que es así. No puedes esperar que las cosas te nazcan. Para desarrollar un interés genuino para las cosas de Dios, pues tenemos que desechar todas estas cosas y tenemos que hacer todo lo que hemos venido hablando. Y el resultado va a ser que luego vas a ver cómo surge en ti ese interés genuino por las cosas de Dios. ¿Y por qué no les pasa esto a algunos creyentes? Porque se sabotean solo con los planes que hacen, por ejemplo, con los cuales, tal vez sin darse cuenta, proveen para los deseos de su carne y por eso no pueden hacer la voluntad de Dios. Y uno luego para triste. Un cristiano que no hace la voluntad de Dios no es feliz. Se lo digo por experiencia. Yo cuando vivía lejos de Dios o no haciendo la voluntad de Dios me sentía mal, me sentía triste, me ponía a llorar. A veces no entendía ni por qué. Mi espíritu, el Espíritu Santo en mí se ponía triste, entristecía al Espíritu Santo y mi espíritu lo percibía. Yo me ponía triste y lloraba y no entendía qué me pasaba y sentía medio loco, me sentía loco, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué estoy así? Pero no, es porque uno no está saludable. Así que, amados hermanos, desechemos, díganle al que está a su lado, desecha todo comportamiento pecaminoso. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. El Espíritu de Dios nos ha sido dado